chiquitos, pero picosos, los santiaguitos. Dentro de las diferentes danzas interactúan diversos personajes que representan la jerarquía o al bien y al mal, según sea la danza. Personajes rojos o cristianos, soldados o vasallos. Santiago Caballero, personaje principal que representa al bien y que dirige al ejército cristiano en su lucha contra los moros. Cai es el segundo en importancia dentro del ejército cristiano. Cumple la función de capitán y es este el primero que va a luchar contra los moros, siendo capturado. Soldado o vasallo representan al ejército cristiano español que luchó bajo el mando del caballero que logró vencer al ejército enemigo, los musulmanes. Zapateados, coplas y descansos que lo convierten en una interesante secuencia. Música popular de la región. ¡Jarabe chileño! El jarabe simboliza el cortejo del hombre que rodea a la mujer, la que se rehúsa primero a sus avances, los alienta después y por último los acepta. Este jarabe es ejecutado en festividades sociales, principalmente en las bodas, mayordomías y en algunas defunciones. Escucharemos el corrido chileno. Gloria
hay
experiencia y desempeño, los matanceros inician siendo peones, después talieros, luego segundo capitán y por último primer capitán o encargado general. Durante la matanza se clasifican los chivos en puntales de 2 a 3 años, chivo viejo de 4 a 6 años y chivo costeño, que es un chivo chaparrito. La danza de los matanceros que vamos a presenciar, estimados amigos, ha sido formulada creativamente por el profesor Sotero Jorge Ortega García y colaboradores en honor al desempeño de sus paisanos que desde siempre han pertenecido a este gremio, los matanceros. Saludamos a la señora Gabriela Lezama Moguel, presidenta del DIF de San Gabriel Chilac, representando en esta danza a los hacendados, y a Naúm Solano Lezama. Señor, creador de la vida, concédenos el permiso para sacrificar en esta temporada los trozos de ganado cabrío del amo que nos contrató. Perdona nuestro pecado de martirizar y cometer la acción de matar a estos inofensivos chivos. Danos fuerza para cumplir con esta tarea tradicional. Clemencia te pide este humilde matancero de origen chilacteco, para que todas las cuadrillas reciban tus bendiciones, plenas de salud y energía vital. Oración del matancero. Vivencia del pasado. Los chivos se están cebando en la sierra mixteca de Zapotlán. Pasto seco, cactáceas y sal, en su ceba los chivos comen. Los pastores por las noches, en la cumbre de sus montañas de gran, allá en San Mateo Catecalco, el ganado y reposo dominará. Y en la hacienda San Miguel, de Don Miguel Pérez de Andavalle y Santa Cruz, mayordomo, acasillados o campaneros y matanceros de Chalacaca, en solemne saludo y oración ritual, la matanza peruca de chivos, con mucha fe, va a empezar. Vecinos de San Juan Antiguo, como locos por descendencia, son delicados y pangueros y es solidaria su presencia. En esta ardua y activa labor, se le gusta el sabroso lapo, es propio de este lugar, reposa las energías y es delicia de preferencia. En el territorio del actual municipio de San Gabriel Chilac, existió la hacienda de San Miguel desde 1641 a 1709. El gobierno español dio merced de varias caballerías de tierras con aguas del manantial Posada al señor Don Miguel Pérez de Andavalle y Santa Cruz, marqués y nuevo dueño de la hacienda de Buenavista. Dichas tierras fueron las de mejor calidad, situadas al oriente del pueblo, hasta colindar con San José de Abarnal, al sur con San Mateo y al norte con las haciendas de Venta Negra y San Andrés Alialco. Con ellas se formó la hacienda de San Miguel en honor de su fundador Miguel Pérez de Andavalle y Santa Cruz. Que la matanza es la temporada de sacrificar trozos de ganado cabrío desde la época colonial en las antiguas haciendas españolas durante los meses de octubre y noviembre en la región
oración de los matanceros, de su patrón y de los que participan en esa actividad. Oración del matancero. Señor, Creador de la vida, concédenos el permiso para sacrificar en esa temporada los trozos de ganado cabrío del amo que nos contrató. Perdona nuestros pecados de martirizar y cometer la cruel acción de matar a estos inofensivos
de matar chivos. Los trabajadores matanceros eran remunerados con patas, orejas, riñones, bofes, panzas, tripas, cabezas, huesos de los chivos y por si acaso con algunos cabritos. El agronomo repartía esas piezas a los jefes de cuadrillas. Las mujeres eran las encargadas de limpiar cuidadosamente estos residuos para que en su cocina improvisada preparara el más rico y exquisito platillo. Terminada la temporada de matanza, el mayordomo y los jefes de las cuadrillas de matanceros y demás servidumbre eran llamados por el hacendado para entregarles con doble gratitud unos chivos que sería para festejar el feliz término de la temporada de matanza. El grupo de trabajadores recibía este presente con mucha alegría, tanto era el gusto que hasta bailaban. Tocaban las melodías con instrumentos de cuerdas como es el violín y la guitarra, bajo sexto. Al término de este festín y todo compromiso, se despedía del patrón y entre los matanceros se decía Auxechiwi, Tubotasque, Tatotaque de Chocagua. Al otro año nos vemos si Dios nos permite. Gracias, gracias, San Gabriel Chilac. La danza de los matanceros, los santiaguitos y el jarabe. ¡Arriba, Chilac! ¡Sí, señor! Continuamos. Fiesta de la matanza que nos ofrece la ciudad de Tehuacán. El Ayuntamiento de Santiago Nehuatlán, en coordinación con su bachillerato oficial Adolfo López Mateos, se unen a esta fiesta de la matanza, trayendo la danza tradicional Chayacates. Esta danza es una danza tradicional de Santiago Nehuatlán. Surge en la época de la conquista. Fue un acto de rebeldía por parte de los indígenas hacia los conquistadores. Portaban las ropas viejas y coloridas. Eran una especie de empujones. No es una danza estética y tampoco sigue una coreografía como tal. En Santiago Nehuatlán se danza en la feria patronal, acompañando a Santiago Apóstol en su recorrido por los campos de siembra. Se logró su presentación en el año de 2008 con investigación documentada por la periodista Zaira Cortés García y gracias al apoyo de Güell Alfiscario, quien dona el vestuario. Gracias. Bienvenida, delegación de Santiago Nehuatlán. Danza de los Chayacates.
pero sobre todo en su forma de ver la vida. En la actualidad, el jarabe ajalpense se baila en sus fiestas patronales, casamientos, bautizos, en la fiesta de nuestro Cristo de Coculco y nuestro patrón San Juan Bautista. Gracias a los investigadores del jarabe ajalpense, señor Luis Romero, señor Gustavo Barbosa, señor Francisco Barbosa y nuestra poeta, historiadora y cronista, la profesora Margarita Villalba Gómez. La delegación del municipio de Ajalpan presenta el jarabe ajalpense. De la vaquería Labor se representa en la danza los vaqueros y el patrón con toros de Mixtlancuastla, el dueño y los vaqueros que bailarán con su espada, los toritos y los negros y el caporal con su lanza. Me alegro, compañeritos, pues compañeritos, ahora venga mi torito Pinto, hijo de la vaca mora, de vaqueros bella danza, gran tesoro cultural, debe preservarte Ajalpan para la posteridad.
son de diversos colores. Los collares son multicolores, realizados con diversos materiales, aretes blancos y guaraches de cuero. Los hombres vestían calzón y camisa blanca, sombrero y guaraches. Actualmente usan ropa de vestir. Y ahora, señoras y señores, con ustedes los integrantes del baile del canasto de Xochitl Canela, que nos van a deleitar con este tradicional baile. Los hombres cargan un canasto lleno de frutas, pan, tamales, cerveza y licor, y un guajolote adornado con flores de cempasúchil. Los invitados se ponen a bailar con las mujeres. Los hombres se la pasan bailando con el canasto, cargando y pasando simultáneamente de aproximadamente 25 kilos. Las mujeres bailan con los tamales de licor en la mano y una botella de licor que en ella toman todos los invitados. Así es como se baila el baile de Xochitl Canela, originaria de Santa María Coapa, la capital de la tortilla. El aplauso para Santa María Coapa. Como con alegría, como soboca, ni aquí le caliente de Santa María Coapa. Lleguen a Paqui noche, Situame, Tetame, Naname, Ema Paqui, Quitotía, Cerro Hueso, Quitotía, Sexquillo, Boca viene en Pachote, y llegó nuevamente, Martín de la Mequita, Joana de Cabata, Iris Amacente, Diego Chiquitite, todo. Diego Robertolva, Nativo Tascaloca, Chinagua, Abogati Chinagua, Chivo la Rascaloca, Chinagua.
Un aplauso muy fuerte para nuestros invitados que nos acompañan en este ritual. Ahí vemos también al señor presidente auxiliar de Santa María Coapa, José Martínez Suárez, que encabeza también esta comitiva de este lugar tradicional de Santa María Coapa.
animal que después es sacrificado. Se baila el chivo. Se dice que se sustituyó con chivos a los cautivos que fertilizaban con su sangre la tierra para que fuera más productiva. Hoy disfrutaremos también el aroma del copal en los sahumerios, las flores de muerto, el alabado que cada tarde se hacía en las haciendas. La compañía libre de danza y las comunidades con sus imágenes. Director, profesor Martín Juárez.